palabra y ayúdanos a entenderla, Señor, y ayúdanos a ponerla por práctica, Señor. Sabemos que tu gracia es con nosotros, tu favor es con nosotros, y Padre, te rogamos que tú abras todo entendimiento, Señor, y nos des, Señor, la mejor disposición de obedecer tu palabra, Señor. Que podamos sentir que tú eres quien nos transforma, Señor, y que tú seas glorificado, Señor. Bendícenos juntos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Highland Avenue Baptist Church, jueves 13 de noviembre del 2025, y esto es abundante favor de Dios. La lectura Romanos 5:20, y dice así: por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley en el Viejo Testamento, o inclusive la ley terrenal, es puesta para que se reconozca lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que vivimos en pecado y también reconocemos que Dios nos da la opción de escoger un camino diferente, eso significa que si estamos en pecado, el favor de Dios, que es igual a la gracia de Dios, sobreabunda para con nosotros. Dios siempre nos quiere salvar, hermanos. Quiere salvar nuestras vidas de la muerte eterna, pero también nos quiere salvar del pecado terrenal aquí en la tierra, ¿verdad? Así es que aprendimos la semana pasada que el favor de Dios es la benevolencia, la bendición, la protección inmerecida que Él otorga a las personas que le buscan, ¿verdad? Se manifiestan como una acción de gracia, donde Dios se inclina y responde a quienes le buscan y aman, otorgándoles guía, recursos, fortaleza para superar los desafíos de la vida. ¿Se acuerdan que Dios puso su Espíritu Santo en nosotros? Tenemos la gracia de Dios de ser salvos, pero el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Nosotros tenemos que creer fielmente que Jesucristo nos selló para la redención. Sí saben dónde dice eso, ¿verdad? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Apúntenlo, por favor. Efesios. Efesios capítulo 1, 12. Ándele, la hermana Diana se acordó. Efesios 1, 12. Ahí está en la pantalla. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El 13. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, ahí dice vuestra, pero es nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿sí dice en Él? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Tenemos ventaja, ahí ya comenzamos bien, ¿verdad? Creímos en Cristo, tenemos ventaja. El Espíritu de la promesa, ¿cuál es? ¿Saben ustedes dónde está la promesa? ¿No saben? Les voy a decir. La promesa la dio Jesucristo a los discípulos en el capítulo 14 de Juan.
Ahí les dice a los discípulos, no los dejaré huérfanos, enviaré su Espíritu Santo, y comienza a describir el Espíritu Santo. Él les ayudará, los guiará a toda verdad. Nosotros tenemos que hacer esa promesa muy nuestra. Cuando nosotros no entendemos, tenemos que clamar a Dios: Señor, no entendí este mensaje, no entiendo la salvación, no entiendo qué es la gracia, no sé qué es el favor de Dios. Porque hay veces supuestamente ya le entregamos nuestra vida a Cristo, pero seguimos viviendo en pecado. Si ustedes leen las cartas de Pablo, él le escribe a los Efesios, a los Gálatas y a todos les dice sobre el pecado. A los Gálatas les dice: Gálatas insensatos, ¿por qué regresan al pasado? ¿Por qué vuelven a creer lo que ya habían dejado de creer? Y así, ¿verdad? Les dice, habla en contra del adulterio, de la fornicación, de las malas palabras, habla de todo. ¿Por qué? Porque el pecado sigue habitando muchas veces en nosotros. Y nosotros tenemos que hacer las promesas de Dios bien nuestras para nosotros salir del pecado. Y tenemos que hablar con Dios y decirle: Señor, es tu promesa. Juan 14, a partir por ahí del 25, donde habla del Espíritu Santo, dice que tú nos guiarás a toda verdad, dice que tu Espíritu Santo estará en nosotros. Efesios 1:13 dice que tú nos has sellado. Entonces, ¿por qué no puedo dejar el pecado? Dices tú que tu gracia es conmigo. Leemos en este pasaje que cuando abundó dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando yo estoy en pecado, la gracia de Dios, que es mayor, está para ayudarnos. La gracia de Dios es mayor que el pecado. La frase sobreabundó destaca que el pecado humano no supera la gracia divina de Dios. El pecado de nosotros o cualquier pecado que estemos viviendo no supera la gracia de Dios. Así que cuando Dios nos miró, tuvo misericordia de nosotros. Estos no pueden solos, necesitan mi gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos porque somos buenas gentes. Nosotros no somos salvos porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia. Nosotros somos salvos por el mérito, favor de Dios que es con nosotros, por la misericordia de Dios que Él tuvo para con nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó primero. Él nos encontró a nosotros. Nosotros vivíamos nuestra vida a nuestra manera y muchas veces, aunque muchos de nosotros no fuimos tan malos como otros que dicen: yo no tomaba mucho, yo no estaba mucho en las fiestas, yo no maté, yo no robé. Aún así, apartados de Dios somos malos. Y nos hablaban de Dios y hasta nos burlábamos nosotros, muchos de nosotros. Entonces ninguno de nosotros buscó a Dios con ese anhelo de querer conocerlo. No, Dios nos buscó a nosotros. Jesús se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Corintios 5, 17, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios 5, 17. Ahí está en la pantalla, pero está muy lejos la pantalla para mí.
Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ya somos salvos, el favor de Dios es con nosotros, ahora tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no hay excusa para nosotros, hermanos. Hace 8 días les comentaba, ¿no?, que en el Viejo Testamento tenían 5 libros. Tenían un sacerdote que tenía que interceder por el pueblo. Nosotros ahora tenemos 66 libros. Y el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y orar por nosotros mismos, decirle a Dios, Señor, aquí estoy, te necesito. No puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar la idolatría, no puedo, y todo lo que nos aparta de Dios, usted puede decírselo a Dios, no puedo. Reconoce su pecado, se humilla delante de Él y el Señor comienza a obrar. Romanos 5:18-21 dice, ahí le encabecé unas palabras, nuestro trabajo o nuestro deber, y está en Romanos 5:18-21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué podemos encontrar aquí, hermanos? Por ejemplo, nosotros venimos a Cristo. Ahora tenemos, por ejemplo, yo como esposo, tengo a Cristo en mi vida. El favor de Dios está sobre mi vida. Y yo digo, bueno, tengo que enseñarle a mi esposa y a mis hijos que Dios está conmigo, que Cristo Jesús está conmigo, que la gracia de Dios está conmigo, que el favor de Dios está conmigo. Somos cristianos, somos nuevas criaturas y tenemos que vivir como Cristo y seguir el ejemplo de Cristo. Recordamos que en Lucas 5, ¿qué era? 5:2, en el 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y gracia, en favor de Dios, para con Dios y para con los hombres. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? Por ejemplo, yo vine a Cristo. Yo entendí que el favor de Dios estaba sobre mi vida. Entonces yo tenía que ser la bendición en mi familia. Yo tenía que ser ejemplo a mi esposa y a mis hijos. Y tenía que soportar todas las tribulaciones que venían, porque yo ya conocía a Cristo. Yo ya estaba siguiendo a Cristo. Y tenía que ser ejemplo de Cristo. Por eso dice, vean bien, así que por la transgresión de uno, que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno,
vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahí es Cristo, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una de las cosas, hermanos, que la gente nos reclama, porque la gente ya puso su mirada en nosotros, con que traigas una Biblia, con que les digas que vienes a la iglesia, ya te quieren encontrar perfecto. Y entonces esa es la oportunidad de nosotros para dar testimonio de que de verdad Cristo vive en nosotros. Porque acuérdense que somos seguidores de Cristo y así nos van a ver. Van a pretender que seamos como Cristo. Por eso se burlan de nosotros. Por eso se mofan en burla en contra de nosotros. Pero por esa sujeción a Dios y al Espíritu Santo, porque tenemos que estar conectados al Espíritu Santo para que Él nos esté guiando a su verdad, para que podamos dar testimonio de Cristo en nuestras vidas y pueda entrar el Evangelio a los corazones de los que nos miran, principalmente a los de nuestra familia. Porque somos el medio que Dios quiere usar para bendecir nuestra familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar fervientemente que nos llene de su gracia. Llénanos de tu gracia, Señor. Hazme crecer en sabiduría, pero también en favor para contigo, Señor, y para mis semejantes. Porque es lo que pasó con Jesús. Crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y esa es una pelea, la mejor pelea de nuestras vidas. Porque nosotros hay veces queremos volver al viejo hombre. Es que ¿cómo me voy a dejar? Es que soy cristiano, pero no soy menso. Y se comienzan a levantar argumentos en nuestras mentes, ¿verdad? No porque voy a la iglesia tengo que ser tonto para dejarme. Sí soy cristiano y yo soy muy buen cristiano, pero eso me saca el tapón. Y muchas cosas, hermanos. Porque, por ejemplo, yo vine a los 20 años, 24 años vine a Cristo. 24 años sin Cristo en la calle, cantando música del mundo, juntándome con malas compañías, gente que hablaba groserías, gente que robaba, gente que se burlaba de Dios, gente que tenía ídolos, de todo. Entonces siempre va a haber en mi mente cosas que van a argumentar en contra de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que leer la Biblia, orar a Dios, pedirle gracia y sabiduría y que nos haga resplandecer delante de nuestro entorno, pero sobre todo en nuestras familias. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En nuestros hogares, hermanos, siempre va a estar esa situación, hermanos, ese jaloneo entre la esposa y el esposo, de que tú ya te crees muy santo o viceversa, ¿verdad? Pero uno tiene que ser el más santo, uno tiene que ser el más sabio y uno tiene que pelear la mejor batalla. Y las peleas son propias, hermanos. Yo tuve que orar mucho por mi esposa, es como que si la arrancas de los brazos del diablo, ya sea la esposa o el esposo, porque el enemigo siempre va a estar peleando por ella, le estás robando un alma al diablo. ¿Qué dice Efesios? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces tienes que pelear fieramente contra el enemigo.
en oración, en lectura, en consagración para con Dios, en devoción para con Dios. Nosotros tenemos que venir a la iglesia con la mejor actitud de recibir palabra, de recibir sabiduría, para poder salir a defendernos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Por ejemplo, yo ya soy cristiano. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, el Espíritu Santo me abrió la mente. Y en cuanto yo entendí que me tenía que bautizar, me bauticé. En cuanto yo entendí que tenía que tirar lo que escuchaba, que era mugre, era música basura, la tiré. En cuanto yo entendí que tenía que ser fiel a la iglesia, he sido fiel, gracias a Dios, por su gracia. No es por mí, es por Él. Y porque yo sé que apartado de Él, nada puedo hacer. Lo hacemos porque nosotros queremos el bien para nuestras familias. La mejor manera de saber que estamos bien delante de Dios es cuando tenemos paz y gozo. Cuando no le tienes miedo a la muerte, porque sabes que la muerte la venció el enemigo, la venció Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que tú estás en las manos de Dios, que si te mueres hoy te vas con Dios. Ya no hay temor en nosotros, porque nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Y ahora lo más importante es dar testimonio. Cuando yo me doy cuenta, por medio de lo que voy aprendiendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando yo me doy cuenta de las cosas que son pecado, porque ya leí la Biblia, porque ya el Señor entró a mi corazón con su Espíritu Santo, entonces dejo el pecado. Yo lo dejé. Entonces tengo que pedirle gracia a Dios favor delante de Él y gracia delante de los hombres, ¿verdad? Porque yo quiero que se salven los que me rodean. No es que yo sea un salvador, pero como dicen por ahí los predicadores, los incrédulos, la única Biblia que van a ver va a ser tu vida. Porque no saben ni leer la Biblia, no le entienden. ¿Cómo la leo? No le entiendo. Yo la he leído, pero no la entiendo. Y nos están viendo a nosotros. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando yo me doy cuenta de que hay pecado, tengo que dar mayor testimonio de que Cristo está en mí. Mi pelea tiene que ser más intensa, más oración, más alabanza, más lectura de la Biblia, más devoción a Cristo Jesús, más entrega a Dios para que el pecado se vaya y para que vean en mí la sinceridad que tengo para con Dios. No me voy a pelear con nadie, al contrario. Tengo que ser más amable, tengo que demostrar más el gozo de Dios, tengo que estar en paz, tengo que controlar más mis emociones, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque me acuerdo que cuando me bauticé morí a mí y resucité para Cristo. ¿Se acuerdan qué significa el bautismo, no? Muerte, resurrección. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos que dar testimonio de ello. Es un compromiso bien serio, hermanos. No es que me bauticé y que viva la vida loca. Me dijo una persona con la que estaba hablando la semana pasada, que por cierto le entregó su vida a Cristo. Espero en Dios que lo haya hecho sinceramente. Pero me dice, entonces, ¿qué onda contigo, Alfredo? Así me dijo, es del DF también. Dice, entonces, ¿qué onda contigo, Alfredo? ¿Para ti es pura iglesia?
Le digo, pues sí. No es que la iglesia salve, pero nuestra consagración, nuestro amor por la iglesia trae mucha bendición. La verdad, yo no me aburro en la iglesia. Estoy feliz de la vida. Miren cómo me divierto con todos ustedes. Me gusta verlos reír. Me gusta hacerles chistes. Me gusta sacarles una sonrisa. ¿Y saben por qué? Porque un corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. ¿No han visto la gente enojada? Que mejor ni quiere hablarle uno, ¿no? Pero una persona contenta, da gusto saludarla. La iglesia no es aburrida, hermanos. Lo que pasa es que nosotros no queremos entregarnos al 100% a Cristo. Entonces, si yo creo que tengo mucha gracia de Dios, yo estoy bien con Dios, yo sí obedezco la palabra, yo soy lo más recto que puedo ser, entonces tiene que haber más gracia en mí y tengo que ser mayor ejemplo para los que me rodean. ¿Sí o no? Pues aunque no me crean, pero esa es la realidad. Cristo por eso batalló, por eso sufrió, porque Él sabía que tenía que salvar a un pueblo. Y no le importó dar su vida, soportar todos los agravios, los insultos, las groserías, los escupitajos que le dieron en la cara, los latigazos que le dieron, las humillaciones, dejarlo desnudo. Imagínense que ahorita me encueraran a mí, me dejaran calzoncillos aquí enfrente de todos. Qué vergonzoso sería, ¿no? Jesús lo hizo por nosotros. Y nosotros nos cuesta tanto doblar las manos. Cuando comenzó lo de la oración, antes que hace que será, no sé, que era oración a las 7 de la mañana, todavía no se llamaba el estudio de guerra espiritual. El pastor dijo, vamos a comenzar a orar los sábados a las 7 de la mañana. Y una persona me dijo, de las personas que ya no están con nosotros, y dice, otro día de iglesia, dice, pues ¿dónde va a quedar mi vida social? Y ahí donde uno trae la palabra de Dios a nuestra mente. ¿Qué dijo Jesús? Llegan buscando a Jesús y le dicen, Señor, te busca ya tu madre y tus hermanos. No, mis hermanos están en la iglesia, mi madre y mis hermanos están en la iglesia. Mi vida social es en la iglesia. Pero yo no voy a imponerle nada a nadie. Tenemos que buscar más de Dios. La convicción viene de parte de Dios. Nuestro amor por Dios viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que enseñar qué tanto está Dios en nosotros. Porque nosotros cuando nos bautizamos morimos a nosotros y resucitamos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros hacemos lo que queremos, creyendo que somos cristianos, pero hacemos lo que queremos, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Consagrarnos más a Cristo. Muchas veces no somos tan cristianos como creemos, hermanos. Porque cuando viene la prueba, queremos aventar la toalla. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque si no hay pruebas no nos damos cuenta que no estamos tan bien con Dios. Si no hay pruebas no nos vamos a dar cuenta que no estamos bien con Dios. Para terminar, hermanos, les quería contar una reflexión que escuché ayer.
Se las voy a decir rápido, hermanos. Estaba escuchando una meditación, una reflexión ayer de cómo es tratado el oro, cómo se purifica el oro. Y entonces decían que lo meten al horno para ir sacándole las piedras. Una vez, 2 veces, 3 veces, se los voy a decir rápido. Hasta la 7ª vez, cuando tu rostro se refleja en el oro, ya está listo. La moraleja es de que cuando nosotros seamos un reflejo de Cristo, ya estamos bien. Las pruebas son para purificarnos. Por eso es que duele tanto, hermanos. Para terminar, hermanos, conclusión, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, en la Nueva Biblia Internacional. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Para terminar este pasaje, yo lo traigo en la mente por años, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Nunca tenemos que pensar en, ya lo voy a dejar todo, ya me voy, ya esto, ya no. Porque entonces, ¿en dónde dejamos este pasaje? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Les dije el pasaje, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y para el otro jueves se los voy a preguntar y ustedes me van a decir dónde está. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Y si se lo saben, me lo mandan en un texto. Tiempo de oración, vamos a orar juntos. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra, tu precioso Espíritu Santo en nosotros. Y gracias, Señor, porque cada día es una prueba, Señor. Cada día trae un desafío, mi Dios. Dice tu palabra que cada día trae su propio afán, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a vivir completamente para ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, a entender tu palabra, Señor, a ponerla por práctica. Te rogamos que nos hagas crecer en sabiduría, pero también en gracia delante de ti y delante de los hombres, Señor. Que podamos ser un reflejo vivo de Cristo Jesús y seas tú glorificado, Padre. Bendito Dios, gracias, porque podemos confiar en ti, Señor, porque tú siempre haces lo mejor para nosotros. Y ahora que entramos a este tiempo de oración, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú inclinarás tu oído, Señor, a las peticiones de nuestro corazón, y todo será para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.